noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, un cenáculo histórico donde se discuten los temas fundamentales del pasado dominicano. En semanas anteriores, y haciendo un análisis de precisamente de la preeminencia o no del trujillato en la sociedad dominicana y sobre todo haciendo un estudio objetivo y crítico de ese periodo de nuestra historia. Semanas anteriores compareció a esta especie de cenáculo histórico una figura que, como yo señalé esa noche, quizás es la única figura viviente con trazos heroicos que queda en la sociedad dominicana, porque en los últimos 50 años de la historia contemporánea nacional ha jugado un papel preeminente y sobre todo que tiene el mérito, y que aunque ha causado mucha rencilla y muchos ataques personales hacia su persona en la pequeña burguesía intelectual dominicana, que no le perdona que junto a Juan Porhuise Delgado, como yo reiteré en esa ocasión, cuando lo presentaba, haya escrito los dos libros de más éxitos editoriales, La Apertura y la Democracia, como lo de Trujillo, de Juan Porhuise Delgado, y Trujillo, un monarca sin corona, de Euclides Gutiérrez Félix, son sin lugar a dudas los dos libros de más éxito, más notable en La Apertura y la Democracia. Pero Euclides Gutiérrez Félix, como fino articulista y ensayista dominicano, a través de su columna que mantiene todos los lunes en el periódico El Nacional como una especie de crónica del presente y del pasado, fue quizás el único historiador intelectual dominicano que enfocó con objetividad y con seriedad el problema del trujillismo y el antitrujillismo en la sociedad dominicana, porque indudablemente que uno de los negocios más lucrativos en La Apertura y la Democracia ha sido precisamente el antitrujillismo por conveniencia, una especie donde muchas personas que se beneficiaron, diríase, de las bondades de Rafael Leonidas Trujillo Molina, en la noche del 30 de mayo, como una especie de acto de contrición, ajuraron quizás a esos favores materiales que le aportó Rafael Leonidas Trujillo Molina. La Apertura y la Democracia se convirtieron en grandes y notables luchadores antitrujillistas. Y eso precisamente es donde radica de que un sector importante de la oligarquía dominicana, combinado con una serie de periodistas pagados en La Apertura y la Democracia, le han hecho ataques desnodados, ataques, diríase, viscerales, ataques frontales, de manera injusta y poco fundamentada, al digno invitado de esta noche, pasado y presente, con quien vamos a continuar analizando, quizás por esos caminos de los vericuetos de la historia contemporánea nacional, como lo es Euclides Gutiérrez Félix, porque a pesar de ser una figura polémica, es indudablemente quien está investido de los mayores crisoles históricos para abordar este tema, quizás con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada sus expresiones por esa cultura vivencial que palpó de manera directa muchos de los hechos notables de la historia contemporánea nacional. Con Euclides Gutiérrez Félix vamos a adentrarnos nuevamente y sobre todo porque su figura indudablemente genera la atención de los jóvenes dominicanos, los que han nacido en esta plena posmodernidad, que tienen una avidez por conocer quizás los juicios del pasado dominicano que expresa Euclides Gutiérrez Félix con mucha propiedad y con mucha objetividad, porque no se deja influir de los convencionalismos sociales y los contrañimientos epocales, como me dijo al filo de la madrugada ese preclaro dominicano que es Rafael Lupo Hernández Rueda, que son quizás esos dos elementos que tienen una preeminencia cuando muchos intelectuales dominicanos, de manera personalista, analizan e interpretan el periodo de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Con Euclides Gutiérrez Félix vamos a adentrarnos en esos caminos de la historia contemporánea nacional que genera tanta controversia luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana.
Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Como habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche el destacado historiador dominicano Euclides Gutiérrez Félix. Buenas noches, Euclides. Buenas noches, mucho gusto, Tito. Yo te digo Tito, yo te vi nacer. Claro. Tú eres el hijo de Huellón y de Finita, de Hollywood Pérez, le decíamos en la oficina cuando yo era secretario. En esa oficina de nosotros, que yo la heredé después, que era un verdadero centro de conspiración antitrujillista. Esa oficina la montaron Luisito del Castillo Morales, mi maestro, mi compadre, mi padrino, hijo de Luis C. del Castillo, aquella figura extraordinaria. Claro. Y él también, a pesar de su proverbial humildad, es una figura excepcional. Hijo de Melda Morales, que fue la primera mujer que se inscribió en la universidad a hacer una profesión. Y el autor junto a Hipólito y Juan Manuel Pellerano del libro de Derecho Procesal Penal más importante de los últimos 50 años. Él es el autor. La idea general es de Luis, Sí. Después lo compartió con Manén y con Hipólito Herrera Pellerano. Entonces, en esa oficina, cuando se cerró la oficina de Rafael Augusto Sánchez. Vino Guillermo, la expedición del 14 de junio, murió. Sí. Entonces hicieron preso a Papito, que vivía aquí al lado de esta casa, ahí, sí, de donde está esta emisora de televisión. Hicieron preso a Papito, a quien matan 2 días después de muerto Trujillo. Entonces nos fuimos ahí al Conde y montaron esa oficina Luis, Carlino, después vino Pompilio, vino Carvajal y vino Fefe, McQueen, Herrera, Cambier, Nelson García y Leovigildo Curiel de Santiago, que está vivo. Nelson murió. Imagínate una oficina de Luisito del Castillo, desafecto, como se decía, del régimen, y de Carlino González, desafecto,
hijo de Carlos Bigote, como le decían, enemigos de Trujillo toda la vida. Y Buellón, el pintoresco, expresivo, muy buen abogado, ¿eh? Su papá era un abogado brillante, un hombre culto, buen bailador, joven, eran del mismo grupo, Fefe, O sea, del 48. él y Pompilio, sí, eran del mismo Villegas, grupo. Rafael Astacio. Víctor Villegas y Rafael Astacio. Papo Vicioso de ese grupo. Papo Vicioso, bueno. Y esa oficina era una maquinaria de antitrujillismo discreto, permanente, vigilada siempre. Cuando Buellón se asilaron Buellón, se asiló Fefe, pusieron un agente del CIN en el mismo segundo piso, en el edificio del Palacio, que era de Pepín Ramos, no sé hermano de quién está ahora, porque arriba estaba el consulado de los Estados Unidos y estaba la oficina del punto 4, que la gente no sabe esas cosas, porque estamos viviendo una etapa que este país está totalmente confundido por la cantidad de gente que habla tanto y opina de todo y no sabe de nada, no cogen un libro. Es un analfabetismo. No, y esos programas de radio por la mañana, hablando todo el mundo, me pusieron fabulando, me pusieron una cosa de un programa muy conocido por la mañana, que no voy a mencionar ni el programa ni la persona que lo dijo, donde una de esas personas que participa en ese programa, hablando de esta etapa, ¿no?, de Trujillo, dice que Antonio de la Maza era mayor del ejército. Antonio nunca fue mayor del ejército. Antonio era teniente honorario del ejército. Usaba un uniforme de caqui con las barritas. Trujillo, siendo joven, él tuvo un pleito en Moca con dos guardias. Parece que fueron a abusar de él y él era un hombre excepcionalmente valiente y peleó con los dos y mató a uno de los dos. Entonces Trujillo, para protegerlo, lo hizo teniente del ejército y le dio después el aserradero de Villa Nacaona, ya en la línea noroeste, la frontera con Haití, después de Restauración. Claro. Estando ahí ya casó con Aida Michel, la esposa, que era una mujer muy bella, bellísima. El papá había sido instructor de él porque él recibió un curso de entrenamiento. Y cuando mi padre fue nombrado comandante de Loma de Cabrera, exiliado, ¿no? Eso era mandar a un oficial veterano con jerarquía a la frontera, un castigo. Por problemas que tenía aquí ya, allá fue que lo canceló Trujillo. Yo iba con mi padre a donde Antonio y Aida, allá a Villa Nacaona. Por lo menos fui 3 o 4 veces siendo un niño de 8 años. Antonio era muy cosa con mi padre, era respetuoso, lo quería mucho, mi padre había sido su instructor. Como no fue de ese grupo de jóvenes, casi todos universitarios, que Trujillo enganchó en 1934 al ejército con el rango de segundo teniente. Ese grupo lo componían Villía, Juan Tomás Díaz, Porfirio Rubirosa, Juan Julio Morales, hermano de Porfirio Rubirosa. El papá de Johnny. El papá de Johnny, hermano de padre de Porfirio Rubirosa. Exacto. Boy Frappier, de San Pedro de Macorís, Frappier Mayén. Exacto. Un apellido... Papá de Vanessa. El papá de Vanessa. Son varias, él tuvo varios hijos. Sí. Creo que hembras, todas. Me dijeron después que no, que él tenía hijos varones. Yo no conocí. Adolfina sí. También la de Milton, creo que hija de él. Sí, la esposa de Milton. Sí, Adolfina. Sí, Adolfina es hija de él. Y hay otra Piña, muy bella, una rubia. Una muchacha muy fina. Sí, que trabajaba con Leonel Almonte ahí frente al Parque Colón. Sí. Que estuvo casada con uno de mis primos, con Eduardo Félix. José Eduardo Félix. Dije Barrera Vega, estaba, hablé del de San Pedro, Boy Frappier, sí. Juan Tomás, Villía, Porfirio, uno de los cocos
creo que era César Coco, que fueron los que le pusieron a mi padre el teacher, o sea, el maestro. Porque cuando Trujillo lo formó así, eran 10 o 12 muchachos, todos de buena familia, como se decía, ¿no? Como se usa hoy día. Y se usa, papá era el instructor del ejército, y lo mandó a buscar. Eso fue después del ciclón en la mansioncita vieja que estaba donde está hoy el Palacio Nacional. Exacto. Y yo doy estos detalles porque yo he hecho 2 programas contigo. O sea, este es el tercero. Bueno, y la gente, oye, me llama, y yo recibo 50 y 60 llamadas, porque yo estoy hablando en términos históricos de cosas que yo debo ser cuidadoso para no sumarme a este batallón de mitómanos y megalómanos que se ha adueñado del escenario. Y otra cosa, porque, por ejemplo, nosotros oímos a Euclides Gutiérrez Félix, no porque estés presente esta noche, en pasado y presente, pero que Euclides Gutiérrez Félix ha estado en los momentos estelares de la historia contemporánea dominicana, los últimos 60 años. Era lo que yo le decía a Cabito Gotró, que estábamos una tarde en un café. Cabito, tú puedes tener tu problema con Euclides, pero Euclides es una autoridad hablando de la historia contemporánea dominicana. Él lo sabe más que nadie, porque él fue mi compañero de infancia. Pero aquí todo el mundo tiene una preocupación que yo tengo tremenda, porque hay tan gente, como decía José Ramírez Conde, investido los sería ignorantes, haciendo opiniones sobre temas históricos por los días en televisión. Cabito, es una cosa increíble. Cabito y yo le llevo un año a Cabito. Y nadie me conoce tan bien como Cabito. Comenzamos a dar clases de música con su padre en el Ceibo, que mi padre era capitán, comandante de la región este del país, cuando la Romana no era provincia, ni güey, era municipio del Ceibo. Era municipio del Ceibo. Y el papá de Cabito era el director de la banda de música del Ceibo. Y comenzamos a dar clases de música el mismo día. Él se hizo músico muy bueno, él toca saxofón, él nunca tocó porque él era un vago. Sí. No quería, él lo que le gustaba era ser tambor mayor de la banda con una batuta. Sí. Pero yo llegué a ser trompetista. Y cuando yo le di la letra de La Gaviota, como se ponen, a Fernando Casado, que fui yo que le di la letra de La Gaviota, un día hablando de Damaris de Filló, que yo era abogado de Damaris de Filló, era John Rubica, Damaris se llamaba. Damaris, sí, Y yo tengo que hacer esos señalamientos porque alguien dijo un día en la televisión que yo no era un abogado conocido en la República. No, pero digo, bueno, señores, pero son ignorantes. No, pues. Son ignorantes. Entonces, yo digo también, hago esta acotación importante, de las ideas geniales que se han planteado en el derecho dominicano en los últimos 50 años son de la autoría intelectual de Euclides Gutiérrez Félix y de Ramón Pina Acevedo y Martínez. ¿Qué dijeron ellos en una época? Así es. Para uno catalogar, para uno aquilatar el ejercicio profesional de un abogado, hay que ver cuántas veces, en cuáles decisiones importantes de Suprema figura su nombre. No figura. ¿Cuántos recursos de casación hace 20 años, han interpuesto? Hace 20 años. Pero vamos a ver. Ese método que utiliza todo el mundo. Fulano abogado, digo, no, ese es un doctor en Derecho o un licenciado en Derecho que no sabe por qué lado se sube estrado cuando tú eres demandante o demandado. Claro, así bien. Que es lo primero que hay que saber. Bueno, Cabito y yo comenzamos a dar clases de música. Y yo siendo un niño de 7 años del Ceibo, yo cumplí 7 años del Ceibo, veía a don Julio Gotró tocando en el piano y lo oí tocando esa melodía, ¿no? Sí. De esa pieza tan bella que era un verso de Juan Bosch. Que Juan Bosch le sacó a la que era su primera esposa. La mamá de León. La mamá de León y de Carolina. Okay. Tocaba. Y vi en el pentagrama que tenía, decía anhelos, qué sé yo, algo así. No era la gaviota le pusieron después. Decía J. Bosch y Julio Gotró, él le puso la música. Eso fue en 1943. Entonces, como yo sé que le pone la gente mucha atención a este tipo de programas, de gente que realmente quiere saber la verdad. Claro. No esa mentira que sea... Fábula, esos mitos. Esa fábula, esos mitos, todas esas cosas hablando e inventando, diciendo disparates. Pero que se lo han inventado para sacar negocios, hacer negocios. Bueno, el negocio... Porque aquí hay una que dice se ha inventado. Bueno, que mi papá, que el jefe lo mató. El caso este de Jan Aguacaná. Señores. No, eso no tiene. Como dice Pellerano, Maney.
Sí. Testigo es el que los escucha sobre un hecho. Tú no puedes rebatir bajo ningún concepto la idea de un testigo que iba en el vehículo. No, pero eso es inabatible. los Valenzuela, iban todos en el vehículo. la calidad humana de Lorenzo Ascensión, coronel del ejército, el asistente de Rafael Fernández Domínguez, Claro, y uno de los 12 fundadores del movimiento militar constitucionalista, con escuela, que venía en el automóvil. Oh, Dios, pero no solamente eso, esta muchacha, la hermana de Consuelo, Naya, que hizo un libro formidable, yo lo tengo, sí. Ascensión, que es mi íntimo amigo, y Valenzuela, que llegó a teniente coronel, trabajaba conmigo en la superintendencia de seguros. ¿Qué intelectual bien frustrado? Como una vez que tú dijiste, que quieren hacer un ciclismo intelectual. Se inventan ni qué cosa de No, porque tal cosa. Señor, pero qué calidad, qué capacidad. Son mitómanos y además megalómanos. Se inventan una cosa y ellos son los protagonistas de lo que se inventan. Bueno, pues decía que como la gente le da seguimiento, y yo le agradezco la atención que ponen a mis intervenciones, y vengo con mucho gusto contigo por los vínculos familiares, pero porque sé que tú lo haces con la intención, con el perfil de ayudar a educar y elevar el nivel del pueblo dominicano, que está en su más baja expresión. Sí. Cada vez que yo oigo el 4%, digo, ¿para qué? Sí. Para hacer 10 escuelas y dejarla vacía con profesores analfabetos. Claro. La educación es un concepto más integral. No, integral no. Aquí hay que hacer una revolución en el sistema educativo dominicano, que quedó liquidado cuando Trujillo firmó el concordato. Ya, esa metodología. Exacto. Sacó una concepción científica de la educación que era la ostosiana, la de Eugenio María de Hostos, que le dieron después vigencia y la transformaron. Sobre todo Pedro Enrique Ureña, cuando vino al país, que tuvo 2 años, él organizó, él codificó el sistema educativo dominicano. Al inicio de la era. Al inicio de la era de Trujillo, pero jugaron un papel importantísimo en eso. Salomé Ureña, alumna de Hostos, pero también Ercilia Pepín y Roses Mester. Ercilia Pepín fue la que impuso iniciar las clases cantando el himno, elevando la bandera, que estableció los uniformes para las niñas, faldas negras, blusas blancas, y los niños vestidos de fuerte azul, para que no hubiera desigualdad en la forma de vestir, los ricos y los pobres, todo el mundo vestido igual. Eso fue Ercilia Pepín. Pedro Enrique Ureña, y después esa playa de enorme de gente que se formó en ese proceso de esa escuela, entre los cuales estaba Ramón Emilio Jiménez, que era de primera categoría. Igual que Víctor Garrido. Un hombre de gran valor personal. Y de una honestidad incuestionable. Acrisolada. Sí. El autor de las letras de esas canciones tan hermosas. La patria en la canción. Sí. Bueno, pero no podemos volver a eso. No podemos tomar eso como referencia para reorientar la educación. El 4%, ¿y qué quiere decir el 4%? Es un chantaje. Juan Bosch, que empíricamente era un maestro, que nada más llegó al 3er año de bachillerato. Cuando ganó las elecciones quería traer 500 maestros colombianos. Los colombianos son los que mejor hablan el español. El español, sí. En América, para que enseñaran al pueblo dominicano a hablar el español correctamente. Tú oyes a la gente aquí que dice, yo tengo un promedio aquí, un promedio en los bolsillos, un promedio. O sea, los dominicanos no usan más de 500 palabras en nuestro idioma. Quiere decir que no hablamos ni siquiera. Aquí hay gente hablando ahí en la radio por la mañana que deben tener una congestión de heces. Se traen como que 1000 heces en menos de media hora. Nada te dicen, qué sé yo qué. No hay forma. Entonces el pueblo... Y se inventan vocablos. Y vocablos, el pueblo... Sí. No, ahora mismo hay uno, las altas cortes. Aquí no hay altas cortes. ¿Y quién se inventó? Aquí hay tribunales superiores y la Suprema Corte de Justicia. O sea, pero lo que pasa, porque es que hay un problema de esa mentalidad de tanta gente improvisada, demasiada gente improvisada. Cuando se hizo esa reforma de esa convocatoria para elegir los jueces,
Tribunal Superior Electoral, Tribunal Electoral y Suprema Corte. Yo fui al programa de Julito con Marino Arceví y Eric Raful, y yo expliqué, le dije, Julito, eso es un extranjerismo. Y eso no existe. Y Marino, Eso no existe. Marino es buen abogado, Eso- y Eric Sí, Raful. eso no existe, eso son copias de esta gente que están en televisión aquí, porque hay comentaristas que viven opinando todos los días, pero son grandes analfabetos. Pero Porque ese- son gente que viven de eso. De eso, bueno, pero Son ese gente que viven de código, eso, ese son código de analfabetos. procedimiento. Y le han hecho un daño tremendo. al No, avance que la ley- cultural ahora están mexicano. pidiendo la reforma. El primero que hizo la crítica de eso, ante unos muchachos, unos que se me presentaron, que después defendía a los narcotraficantes. Ellos bajaron del internet el código Claro. de Uruguay, de qué sé yo Sí, qué. hombre. Pero una santa, oye, No, pero esa es la parte, es el escándalo más grande de la vida cultural y jurídica dominicana. Se va a reformar el código y no ponen a manera a Ramón Pina. No, La no, gente- a mí me dijo, no, porque no. había que oír la gente que había sido exitosa Sí, yo lo sé. en esa materia. Entonces, ¿a quién ponen? Un muchachito, un abogado de tercera, que era su consultor jurídico de una institución centralizada del Estado. Se fue que cogieron cuando Hipólito. así, Eso es un abogado de quinta categoría. de quinta categoría. No de primera, de segunda, de tercera, no, de quinta. Bueno, Entonces Ramón Pina Acevedo, No. Lucho Castillo, Juan Manuel Pellerano, toda la gente que habían tenido éxito en el ejercicio de la materia penal, Bueno. no fueron escuchados. No, no. Yo digo que eso es una no, cosa nunca normal. nadie fue escuchado. No. Pero resulta que el derecho nuestro, que tiene sus orígenes en el derecho francés, y el derecho francés en el derecho romano, que es la base real del concepto jurídico de la familia, no de la nación ni del Estado, porque en esa época no existían esos estados, esos lineamientos republicanos. Óyeme, cuando Napoleón dispuso la implantación de los códigos, los que hicieron eso fueron los abogados más brillantes de Francia en su época. De la época, claro. ¿eh? Prueba de eso, la vigencia en el espacio en el La tiempo que han vigencia tenido. en el mundo. Se la prueba por Oye, grande. aquí, como tú dices, un muchacho de alfabeto hace una modificación de un código que yo no sé por qué. Yo no estoy ejerciendo ya la profesión porque las funciones públicas me lo piden. Pero yo sigo siendo abogado, yo tengo una oficina Claro. con 3 abogados que trabajan conmigo y que llevan los casos de mi oficina y de las igualas que yo tengo. Claro. Y tengo que darle seguimiento, pero me siento a veces No. aterrado. No, es un problema de escuela. Aterrado. Es el reflejo de la crisis de la Aterrado. escuela, en el ejercicio de las profesiones liberales en República Dominicana. Exacto. No solamente en la medicina, eso en todas las materias, Bueno, en todas las materias. manifestaciones. Yo fui alumno de los abogados más brillantes de este país. Yo fui alumno de 2 abogados, Tito, que fueron profesores. No, Hipólito Herrera Villini. Sí. Y Puco, no era Pupo, no, Puco Guerrero, el papá de los Guanchi y todos esos El muchachos. poeta Gonzalo de Bueno, Isla, bueno, Guerrero Pou. óyeme, esos no, digo, habían otros profesores brillantes, como era el caso de Cundo Amiyama, Pachibae. Pachibae, Carlos Sánchez y Sánchez, que era, bueno, ya es otra cosa. oye, Balaguer, que era brillante, aunque él te recitaba, el mucha marco teórico. atención. El marco teórico. Exacto, el marco del teórico. derecho, cuando tenían un poco de Óyeme, ejercicio. gente que el talento se desbordaba cuando hablaban. Claro. Oír a Hipólito, que es el papá de Hipólito Herrera Sí, sí, Pellerano, presidente de la Suprema Corte, dando una cátedra de Derecho Civil, o a Puco Guerrero hablando de las obligaciones. Esa gente sabían tanto como yo serán, que el autor del libro que se llama. Del libro de texto. Bueno, todo eso aquí ya se olvidó. Entonces, aprovecho este programa tuyo, que sé que lo ven mucho, que tiene mucha aceptación, y de emisora se ve en el país entero, porque yo viajo mucho. Viajo, monto caballo todavía, me voy, camino. Euclides, te estaba viendo el sábado, Sí. que tú pasas el programa. Sí, el sábado. Euclides, te dije yo, que habla de tal cosa, entonces domingo. me piden que hable. Pero, ¿qué es lo que quieren? ¿De qué quieren que hable? Que hable de la historia del país, de las características del pueblo dominicano. Después de ese programa que tú y yo hicimos un programa o 2. Sí. Fui. Y quiero confesarte algo. No voy a revelar el nombre de la persona porque no estoy autorizado para eso. Pero una persona muy importante en República Dominicana me llamó el lunes siguiente de la segunda parte del programa. Me dijo, Carvajal, yo estaba equivocado con Euclides. Euclides es una figura de una dimensión excepcional. Lo percibí en esos 2 entregas. Bueno, Pero tiene un gran concepto claro de lo que ve Bueno, como es la cuestión. tiene- Y una persona que en un momento determinado
No, hubo organizaciones. hay gente que se ha dejado impresionar, que no me conoce, nunca ha conversado conmigo. Eres un sangrú, que yo qué, arrogante. Yo sé que soy arrogante, pero es la naturaleza de la sociedad dominicana que obliga a las personas como yo a ser arrogantes, para que nos respeten. Claro, es así. Yo el día pasado fui por ahí, estaba montando caballo, y me para un muchacho que encontré raro que viniera por aquí, porque es ibaeño, de un apellido importante de la región central del país. Y me dice, mire, yo soy profesor, yo soy el director de esta escuela que está aquí, que yo cuando. Y lo oí usted decir una cosa que yo en la vida había pensado en lo que usted dijo. Ojalá que usted pueda un día juntarse conmigo. No venir a dar una conferencia, usted es un hombre ocupado. Yo le di mi tarjeta. Usted dijo que la realidad histórica de los hechos no había esclavitud en Santo Domingo, no había existido, digo, no existió la esclavitud en Santo Domingo. Y por eso la naturaleza del pueblo dominicano, y por eso le decía a él, yo lo digo y lo digo en este libro de Trujillo, Monarca sin Corona, haciendo un comentario sobre la entrevista que Trujillo, las conversaciones que Trujillo tuvo con Vallenilla Aslan, cuando vino aquí, que le dedicó de su libro de memorias a Trujillo, le dedicó 12 páginas. Lo que indica la trascendencia de Trujillo ya. Bueno, hay que, en el 54, esas son las cosas que... Y me dice él, usted hace, digo, no, porque la isla de la Española era pobre. La sociedad que existía, una sociedad precapitalista, rural, totalmente. Los aborígenes lo único que hacían era el cazabe, lo que comía era una economía recolectora, recoger las pocas cosas. Aquí no había ganado, no había gallina, no había subsistencia. Nada, una subsistencia real. Cuando aparecieron esas grandes sociedades como México y Perú. Excusa, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar conversando para cambiar café con el destacado historiador dominicano Clide Gutiérrez Félix. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para
ti, Pinturas Popular. La pintura. Continuamos conversando con el destacado historiador Euclides Gutiérrez Félix. Pues yo le explicaba a este joven, le dije que cuando apareció México, Sí. rico en oro, sociedad organizada, con religión, con instituciones, con tropas, con una moneda, la moneda era el cacao, eran los granos del cacao, el cacao era un producto mexicano. Mucho oro, mucha plata, los españoles se fueron. La vanguardia de ese proceso de la colonización en América lo hizo una, ¿cómo se diría? Un enjambre aguerrido de los soldados que habían hecho el proceso de la reconquista de España, gente llena de violencia y de ambiciones. Y después apareció el Perú, 2 veces más rico que México, Claro. y se fueron, y aquí quedaron 3 o 4 mil colonos españoles y 6 o 7 mil esclavos. No habían hombres, las hijas blancas de los colonos se amancebaban con los esclavos, con los hombres, que eran esclavos domésticos, porque lo único que hacía era cuidar el ganado para comer, no sembraban ni nada. De ahí apareció este color tuyo y mío, que es lo que se llama el color dominicano, lo que convierte a nuestro país en la primera democracia racial del mundo es el primero. Bueno, y fueron estos criollos los que derrotaron a los ingleses en 1655, a los franceses en Palo, a los haitianos, a los españoles. Un pueblo sin temor. Trujillo, que dije que era un sociólogo intuitivo, a Vallenillas le dice, el pueblo dominicano es un pueblo valiente, rebelde y viril, que no se puede montar a la hembra, hay que montarlo a lo macho. Y no solamente es el terror de mi dictadura, son las obras que he realizado, porque he civilizado al pueblo dominicano, bueno, sobre la base de la disciplina, las carreteras, los puentes, las escuelas, los hospitales, el respeto a la bandera, a la autoridad. Un palacio de justicia, degradado en toda la geografía nacional. No, y los hospitales, las escuelas, por Dios. Todo. Entonces tú no puedes pasar por alto esas cosas, pero tienes que explicarle al pueblo de dónde vienen. No estamos diciendo que Trujillo era bueno ni que era malo. No, estamos hablando de obras ostensibles. De obras ostensibles. Y del político. ¿Y por qué no decirlo? Entonces, como tú dices, ya yo lo dije hace muchos años, el antitrujillismo es un negocio. Todavía hoy es un negocio. Los verdaderos antitrujillistas andan por ahí llenos de necesidades. No han pasado falta pidiendo ahí. No, por Dios. ¿Para qué color los sábados? No, por Dios. Pero oye, aquí no saben quién es Marquito Pérez Collado, que está ahí, fundador del 14 de junio. Ni sabe quiénes son estos muchachos, Rafael Espallá, Víctor Núñez, que le pegaban fuego cuando Trujillo limpiaba la oficina del Estado. ¿Tú me entiendes? ¿Y dónde está Blanco Fernández? ¿Y dónde está Luis Gómez? Blanco estaba conmigo el sábado pasado. Bueno, se han muerto la gran mayoría. Y esos muchachos de Montecristi, que ahora se le ha conseguido una pensión, que estuvieron presos y fueron torturados. Entonces aquí hay gente, tú lo oyes hablando de Trujillo. Yo ahí sé que yo vi que participé en un complot para matar a Trujillo. Oye, que con una pistola en la feria fui a matar a Trujillo. Hombre, lo pasó invento, fabla y mentira, engañando al pueblo dominicano. Entonces, estos programas, como este tuyo, es un programa educativo, es para educar. Me preocupa, te decía, el problema, se lo he dicho, el 4%, es bueno, ok, ¿y qué vamos a hacer con el 4%?
vamos a seguir llevando las butacas para que se las roben y las rompan, como está pasando en la universidad. Su universidad, que es una obra de arte. Yo le decía a uno de mis hijos el día pasado, que yo recuerdo cuando comenzaron a construir la Universidad de Santo Domingo, porque mi padre fue trasladado del Ceibo a Santo Domingo para preparar las maniobras y los desfiles del centenario de la República en 1944, que el jefe del ejército era Fernando Sánchez, ya el ministro de las Fuerzas Armadas, el jefe y marina, como se llamaba, era Negro Trujillo, el hermano de Trujillo. Pero el jefe del ejército era Fernando Sánchez. Mi papá, que era el jefe de instructores del ejército, y para mí yo nunca he visto un militar con las condiciones de mi padre mandando tropas, ¿no? Haciendo las maniobras y los ejercicios militares. Entonces lo trasladaron para acá, vinimos a vivir aquí, a Santo Domingo, a una casa que él tenía en la Doctor Delgado, esquina Moisés García, frontal así de manera diagonal a la casa de Zoilito, que es la que tiene los aros, las ramas. Sí, exacto. Al lado de una casa en la Doctor Delgado, que parece un castillo, que era la casa del coronel Luis Vera Fernández. El abuelo de ese Bonetti Vera, que está ahí en la presidencia, que es ministro, y el papá de Horacito Vera, de Luis Rafael Vera Fernández, que es Vera Vicioso, gran jugador de basquetbol que murió, y de Roselita Vera, que está viva, que era la esposa de Luis Enrique Montes de Oca, jefe de la policía, que fue el último hombre que habló con Trujillo la noche que lo mataron. Él era coronel, teniente coronel del ejército, coronel jefe de la policía, como se establecía constitucionalmente. Vinimos a vivir ahí. Al frente de nuestra casa estaba el centro de enseñanza del ejército y la vieja mansión. Entonces papá también comandaba el escuadrón de caballería, era comandante de la 25 compañía de armas auxiliares, y yo vení y montaba, ya yo montaba a caballo, y vení y montaba con él con un grupo de oficiales que eran tal vez 10 o 12, que eran sus ayudantes y los segundos. El escuadrón estaba ahí donde está en Independencia esquina Abraham Lincoln, que se llamaba Fabre Jeffrá. Ahí estaba el escuadrón de caballería, frente a la feria donde está el hospital, el Angelita. Angelita. Y montábamos caballos por ahí. Y cuando los tractores comenzaron a romper, ¿no?, para abrir las calles, comenzaron a aparecer esqueletos, muchos esqueletos. Y papá decía, estos son los esqueletos de los ingleses, que cuando Penny-Venable los criollos mataron y los ingleses lo enterraban aquí, lo dejaron, sí. La derrota militar más grande que Inglaterra ha tenido en toda su historia fue aquí. Fueron los españoles dominicanos, todavía no se usaba el gentilicio dominicano, que pusieron en ejecución frente a ellos esa forma irregular de guerra que Enriquillo había establecido contra los españoles. Entonces esas cosas la gente quiere saberlo. Bueno, no sé, hay que buscar los periódicos de la época. Eso estaba lleno de arroyuelos y de manantiales que bajaban desde la cueva de Santa Ana, allá arriba, donde estuvo el zoológico una vez, bajaban una callecita que se llama Núñez de Cáceres, todavía ahí tiene un centro comercial, ahora creo de La Sirena. Y por eso esa calle Núñez de Cáceres, cuando llueve, se vuelve un río, bajando las aguas de ahí arriba. Bueno, al pueblo dominicano le interesan esas cosas. Yo hacía un programa que se llamaba Los Pueblos y su Historia, después tuve que dejarlo. Ahora vuelven otra vez y me piden que lo haga. No sé, porque las funciones oficiales no me dan mucho tiempo. Tengo muchos compromisos, igual que las actividades políticas. Pero la historia del pueblo dominicano, en mi columna del lunes que tú hablaste, Crónica del Presente, yo hablo de la importancia del mes de julio en la historia dominicana, porque el 12 de julio de 1865 abandonaron el país las tropas españolas derrotadas en la Guerra de la Restauración, que llevaban en sus filas el germen de lo que iba a ser la independencia de Cuba, porque iban Luis y Félix Marcano, Modesto Díaz, Dionisio Gil y Máximo Gómez, que llevó a Cuba el arte de la guerra irregular, que plasmó
en una orden. Napoleón de las guerrillas. Matías Ramón Mella, en un decálogo que tiene 9 artículos, que yo lo publico en el libro mío que se llama Héroes y Próceres, Dominicanos y Americanos. Esa gente que se fue de aquí con los españoles, cuando llegó a Cuba, vio la forma en que trataban a los esclavos, se rebeló inmediatamente. Esa gente no había conocido la esclavitud. Allá la conocieron. Allá la conocieron, como dice Máximo Gómez, ver una negra encinta, ya con 9 meses, azotada hasta morir, y le sacaban entonces la criatura para que fuera esclavo. Wow. Eso lo rechazó Máximo. Todos los primeros jefes militares de Cuba fueron Luis y Félix Marcano, que eran hermanos, Vanilejos. Dionisio Gil, que es el primer dominicano que se hizo una estatua fuera de nuestro país, en Cuba. Modesto Díaz, que es el abuelo de Juan Tomás y Modesto Díaz, Francisco Vero, el papá de Lucas Díaz, y Máximo Gómez, que es la gran figura militar de la independencia cubana. De independencia cubana. Entonces esas cosas, Tito, hay que enseñárselas al pueblo, porque yo no soy protagonista de la historia dominicana. Estos mitómanos, megalómanos, ellos son los protagonistas, ellos son los Máximo Gómez. Ellos son los Máximo Gómez, Félix Marcano y Luperón. Digo, bueno, ¿y esta gente de dónde salió hablando tantas mentiras y confundiendo? Los pueblos hay que enseñarles. La cultura y la democracia también ha traído sus secuelas. Pero es una democracia malentendida. Tanto programa, tanta gente opinando, sin calidad, ¿eh? Óyeme, aquí hay comentaristas de radio y de televisión. Muy notable. Que tú das un análisis, yo creo que ni el Quijote de Cervantes. No, pero nunca he leído nada. Española. Nada, eso me recuerda a ese don Américo Castro, sí, capítulo que se eso me recuerda a alguien, porque una vez don Juan Salinas, él que le gustaba mucho, el profesor Bosch, comer unos helados ahí en la avenida George Washington, antes de llegar a 19 de marzo. Entonces salíamos una tarde, él conmigo en mi auto, uno de sus guardaespaldas, Raimilio Cuevas Medrano, oficial constitucionalista, que murió, un prócer de la República, valiente, y un hombre admirable, discreto, militar, la sargento mayor. Ese fue de los que apresó al inicio de la guerra de abril a los jefes del Estado Mayor, del Ejército. Entonces nos paramos ahí y íbamos Tonito Abreu, un compañero que no voy a mencionar el nombre, el pobre Amiro Pérez, santiaguero. Entonces él se sienta con Tonito y los dos compañeros a conversar y se voltea. Yo me quedo de pie, como yo era su asistente y además el jefe de la escolta y de todo, me quedo de pie. Y se voltea Juan Bosch y me dice: Euclides, ¿cómo se llamaba aquel escritor estadounidense que escribía esos cuentos tan bellos de Alaska y del Canadá? Digo, Jack London, don Juan. Me dice, Jack London. Entonces dice el compañero que estaba ahí, dice, oh, ¿y Euclides sabe quién es Jack London? Porque él había estudiado en los Estados Unidos. Le dice, don Juan, ¿cómo? Que si Euclides sabe, yo no, porque yo veo a Euclides con las botas, una pistola, cuidándole a usted. Y don Juan, por eso lo recuerdo con tanto cariño y respeto, y nostalgia y gratitud. Don Juan le dice, mira fulano, yo no conozco en este país 5 intelectuales que tengan el nivel de Euclides. No conozco a nadie que conozca la historia del oeste, por ejemplo, de los Estados Unidos, como Euclides. Pero tú sabes por qué. Si tú vas a la biblioteca de Euclides, tú vas a encontrar ahí las 20 novelas que escribió Sam Gray, que es el más grande escritor, ¿no?, del oeste de los Estados Unidos. Había inclusive una serie de películas del teatro de Sam Gray, de Deep Power. Sí, exacto. Esa fue una edición especial que hizo Grijalvo en México, las novelas de Sam Gray, en 1962, que yo hice comprarla y que me las trajeran. Yo había leído más de la mitad de esas novelas, pero él es el más grande escritor de novelas del oeste, o del oeste de los Estados Unidos. Que cuando Luis Amara, siendo ministra de Educación, trajo de una de esas ciudades del oeste, el rector de una universidad,
que hicieron un acuerdo muy importante. Me invitó a que fuera a almorzar con él, que hablaba bien, para que hablara de eso. Sí, y él me dijo a mí, pero usted ha leído, yo no he leído todas las obras, el rector, yo no he leído todas las obras de Stan Gray, y usted digo, bueno, desde muchacho yo leí eso, ¿no? Entonces, esos conocimientos no me permiten a mí engañar. Yo soy maestro, los maestros no pueden engañar, porque si engañan, no los respetan. ¿Sabes? Eso es un loco, eso es lo que te habla de un timo disparate. Y los viejos no podemos tener miedo de nada, porque eso es un viejo pendejo que está loco. Los viejos tienen que respetarnos, pero respetarnos sobre la base de la verdad. Y mis conocimientos en materia de historia, yo no soy historiador, yo soy investigador, yo escribo. Los conocimientos yo quiero transmitirlos. Ya no lo puedo hacer en las aulas de las escuelas ni de la universidad, porque ya cumplí ese ciclo de mi vida. Pero a través de programas como este, que tú me invitas, que me invitan otras personas, es mi deseo para comunicárselo, llevarlo al seno del pueblo. Yo le decía a alguien un día pasado que me llamó y me invitó a almorzar, te oí hablando sobre el yaque y dijiste una cosa que yo no sabía. Que alguien me preguntó en un programa y yo, bueno, el yaque está represado ahí en la presa de Santiago, de Tavera. Lo que sucede es que después que el yaque está represado, hace un trayecto de 115 kilómetros hasta Quebró, que se llama Ensenada, donde desemboca, que no era la desembocadura original, porque Juan Isidro Jiménez, cuando fue presidente allá a principios de siglo, desvió el yaque por conveniencia para sacar el cambrón, los palos de tintes, ¿no?, que se usaban, en la época, y lo llevó casi ahí, a 3 kilómetros de la ciudad, del pueblo de Montecristi. Pero el yaque recibe, entre Tavera y el Quebró, recibe 22 afluentes que cuando llueve hacen así y crecen, y entonces inundan todo eso, Palo Verde, la cruz de Palo Verde, que dice que la cruz de Manzanillo es un disparate, la cruz de Palo Verde, el ahogado. Yo cruzaba la carretera que lleva todavía el nombre de Vincent, que debe llevar el nombre de Manolo Tavares. Eso fueron la gente inventando, no sé cómo los montecristeños. El aeropuerto de Montecristi se llama Osvaldo Vigil, pero Osvaldo Vigil no era piloto. Osvaldo Vigil lo que era pelotero, póngale un play. Ese aeropuerto debe llamarse Fernando Batista, que fue el primer piloto montecristeño. Y esa carretera que acabamos de reconstruir ahora nosotros, nuestro gobierno, de Montecristi a Dajabón, debe llamarse Manolo Tavares. Bueno, yo caminé esa carretera en un bote, inundado con el yaque desbordado, porque no podían pasar los vehículos, entonces había que cruzar un bote con una pértiga, ¿no? Pero eran 5 kilómetros. Entonces esa persona me decía, mira, tú sabes que yo nunca había pedido, pero coge el mapa de tu país y ve a ver cuántos afluentes recibe el yaque del norte, porque el yaque es un río como el Yuna, de dimensión continental, tienen 400 kilómetros. El Yuna recorre desde aquí arriba, desde la cordillera central, allá en Nagua va a desembocar. Abajo. Y todas esas cosas, Tito, hay que enseñárselas al pueblo. Esa es mi preocupación. El 4%, ¿y para qué el 4%? Si no saben nada, ni maestro, ni nada, eso es un disparate, eso es una irresponsabilidad y un chantaje. Porque no habría maestros también para una escuela que decidan de un acto administrativo, si bueno, no me la de 4%, ¿qué se va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Nada, botar el dinero. No, lo que hay que hacer es mejorar los sueldos de los maestros, prepararlos, educarlos, obligarlos a estudiar, a ser sometidos a evaluaciones periódicas. ¿Qué usted, maestro, de qué es usted de lenguaje? Venga, vamos a ver. Vamos a ver, con uno que sepa. Claro. Y usted, maestro, de qué de historia, venga, hábleme. ¿Quién era, qué sé yo, quién? Ese era un tigre que peleó en la guerra de restauración. No, así no. No, así no. Así no es. Yo te agradezco tu invitación, estoy a tu orden. Invítame cuando sea posible y que yo pueda venir con mucho gusto. Claro, claro. Bueno, amigos televidentes, lamentablemente ya hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo de pasado y presente.
y como he reiterado en diversas ocasiones ante el país, esta tribuna que es pasado y presente, cuyo leitmotiv fundamental es en primer lugar mantener viva la memoria de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que amó sobre todo de manera descarnada la verdad histórica. Y a través de las exposiciones que en las últimas semanas ha hecho en este programa el destacado historiador Euclides Gutiérrez Félix, nos estamos cada día acercando más a la verdad histórica. Porque indudablemente en la apertura y la democracia ha habido muchas voces irresponsables, muchas voces, como me dijo una vez, al filo de la madrugada, mi inolvidable amigo, y que para mí constituyó sin lugar a dudas el artista, el pintor del caballete más curto que ha dado la ciudad dominicana en toda su evolutividad histórica, como fue José Ramírez Conde. José Ramírez Conde siempre me decía, siempre en esas reuniones que sosteníamos, ya al filo de la madrugada, en la calle El Conde, en el Mesón de Bari y en la cafetera del Parque Colón, aquí hay mucha gente que está emitiendo opiniones, investido de los días del ignorante. Y sobre los temas históricos, sobre los temas del Trujillato, en la sociedad dominicana ha habido muchos mitos y muchas fábulas que indudablemente, a medida que van pasando los años, por investigaciones históricas han quedado verdaderamente esclarecidas. La función de pasado y presente no es constituirse en una especie de neotrujillismo espiritual en la sociedad dominicana, sino acercarnos a la verdad histórica, como ha señalado Euclides Gutiérrez Félix en Un monarca sin corona, como ha señalado Fran Moyapón en Breve historia contemporánea de la República Dominicana. Debemos analizar este periodo de nuestra historia con objetividad para precisamente a través del mismo acercarnos a la verdad histórica. Pasado y presente no rehuye su responsabilidad y en las próximas semanas seguirá compareciendo como un invitado permanente a este programa el doctor Euclides Gutiérrez Félix, porque a través de sus palabras nos acercamos a la verdad histórica. Buenas noches, amigos televidentes.